jornada, pero intentamos seguir adelante. Mi nombre es Alfonso Fernández y soy vicepresidente del Comité de Metrología del Instituto de Ingeniería de España. Bueno, yo siguiendo la presentación, estimados amigos, estamos pasando pues, un momento muy difícil en todos los aspectos, tanto sociales como económicos, como laborales y muchos otros que podríamos enumerar. Y todos ellos debido a un virus que no nos deja descansar desde hace unos meses, que trae de cabeza tanto a los gobernantes como a las personas, que está costando atajar lo suficiente para que podamos realizar la vida con libertad. Pero no podemos dejarnos vencer por el desánimo y hemos de continuar adelante, desarrollando esta sociedad en la que vivimos. Y una gran manera, como ha hecho siempre el hombre, es aprendiendo lo vivido. Hoy el Comité de Metrología del Instituto de Ingeniería de España ha reunido aquí, sabiendo que es una forma metafórica de hablar, a unos profesionales de diferentes campos que coinciden en una temática, dentro de la que se encuentra el objetivo de la jornada, que son las mascarillas. Yo, por mi parte, lo veremos posteriormente, quiero agradecer a José Triguero, presidente del IE, y Antonio Moreno, el haber presentado la jornada, y también algunos comentarios respecto al vídeo que posteriormente veremos, que son detalles respecto a mascarillas que a todos nos inquietan. Sobre todo cuando las mascarillas se ha hecho un hecho cotidiano en nuestra vida, una nueva prenda de vivir, una nueva prenda para la vida. Quiero, antes de empezar, un poco presentar brevemente a los ponentes que van a participar en la jornada, dando los nombres y diciendo pues, algunas palabras respecto a ello. Tenemos que nos acompaña a Merce Colomé Hernández, que es responsable de marketing de riesgos de prevención en Laboratorios Harman, empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos sanitarios y soluciones para incrementar la eficiencia de los procesos y la seguridad de los pacientes y profesionales de los centros sanitarios. También nos acompaña Israel Pérez Bonet, que es corresponsable de desarrollo de equipos y responsable de test de respiración de las mascarillas de Gometric, y Francisco Peñalver Rojo, que es director de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo de Hospitales Madrid. A todos ellos agradezco que estén aquí y para mí es un placer conocerlos. Creo que ellos configuran un bloque perfecto para hablar y saber sobre las mascarillas seguras. Y tienen mucho que decir al respecto e importante para todos los que, como yo, queremos tener una visión más acertada de la importancia que tienen en este momento estas. Para empezar, quiero que cada uno gaste un tiempo reducido para informarnos a todos sobre la actividad de vuestras empresas y su interacción con el tema de la jornada. Así que, siguiendo un poco el orden de presentación, si quieres, Merce, cuéntanos un poco qué es ICA Harman, qué hace. Vale, muy bien. Bueno, primero de todo decir, ¿no? Saludar a todo el mundo que se ha conectado esta tarde y agradecer, ¿no? la participación. Bueno, pues Laboratorios Harman es una empresa que se dedica, ¿no? al sector sanitario desde hace más de 200 años, o sea que tiene una larga historia en la distribución de productos sanitarios. ¿Vale? Nos centramos en todo lo que serían, trabajamos en dos divisiones, decimos la outpatient y la inpatient, todos los productos que encontramos en farmacia, como podemos encontrar las famosas tiritas, ¿no? Otros productos de incontinencia como Lindor, otras marcas más de bienestar como Skenite. Y por otra parte tenemos la parte más dedicada a los hospitales o residencias, que sería la división de inpatient, ¿no? Que aquí trabajamos básicamente en 4 áreas. Trabajamos la área de desinfección, donde tenemos producto que es Sterilium, ¿no? Que también ha sido, ¿no? Las soluciones hidroalcohólicas, toda esta pandemia, ¿no? Han tenido mucho protagonismo, ¿vale? Es un producto que encontramos tanto en farmacia como en hospitales.
Luego tenemos la división de incontinencia, la de heridas y la de prevención de infecciones, ¿no? O risk prevention, que decimos nosotros, que es la división que está más enfocada a toda la gestión de quirófano, ¿no? Tanto de productos como de soluciones. Unas soluciones que van enfocadas a lo que comentabas, Alfonso, ¿no? A incrementar la eficiencia del bloque quirúrgico, a asegurar, ¿no? la seguridad del paciente y del profesional. Y es aquí donde hasta ahora teníamos nuestras mascarillas, ¿no? Como un producto que formaba parte de nuestra gama de productos de protección para el profesional. Hasta ahora, ¿no? La mascarilla tenía un papel, ¿no? Que era complementar nuestra gama, ¿no? Y poco a poco yo creo que esta tarde lo haremos hablando, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? Y han formado parte, ¿no? Al final han pasado a ser este 2020 uno de los productos más protagonistas, ¿no? de nuestro mercado, de nuestro sector, y yo creo que, ¿no? A nivel mundial. Muchas gracias, Marce. Voy a dar paso a Israel para que nos cuente algo sobre Gometric, empresa que yo conozco, pero que sea el que nos cuente todo lo que hace. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Igual que Marcé, me gustaría dar las gracias a todo el mundo que ha asistido al webinar y ha perdido un ratito de su tarde de martes para escucharnos. En cuanto a Gometrix, es una empresa que se dedica a la instrumentación desde hace más de 40 años. Fabricamos, distribuimos, calibramos y ofrecemos servicio técnico a nivel nacional y exportamos a más de 30 países nuestros productos. Aparte de eso, disponemos de un laboratorio permanente y ofrecemos servicios de profesionales de calibración, de cualificación de sistemas y de validación de procesos in situ. Nuestras áreas técnicas de conocimiento, entre otras, son temperatura, para la que estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, presión, humedad, señales eléctricas, todas ellas también para las que estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, y entre otras, que son como pueden ser caudal de gases, caudal de líquidos, masa, analítica y volumen. Todas estas serían las magnitudes, las áreas técnicas que están dentro de nuestro conocimiento. Por tanto, nosotros somos una empresa de calibración, fabricantes y con un amplio recorrido dentro del sector de esto, de la instrumentación y la calibración. Muchas gracias, Israel. Sí, y por último, pues, Francisco Peñalver, que nos podrías contar, aunque yo creo que todos conocemos Hospitales Madrid, pero un poco de qué es Hospitales Madrid. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una oportunidad extraordinaria de conocer a otros profesionales de este sector, ahora tan estratégico como las mascarillas, por lo menos para lo que es la actividad hospitalaria. Nosotros somos un grupo que nació en 1985 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos 17 hospitales entre Galicia, Barcelona, León, Castilla-La Mancha y Madrid. Trabajamos unos 7.000 profesionales y, bueno, claro, a nosotros esta pandemia nos ha afectado de lleno en el momento desde que empezó en marzo hasta ahora. Bueno, ya el tema, digamos, de los equipos de protección ya está controlado, pero vamos, que ha sido tremendo para nosotros. Yo dentro de esta organización dirijo el servicio de prevención de riesgos laborales. Tenemos 7 técnicos, licenciados, ingenieros, especialistas en las distintas ramas de la prevención técnica, y luego tenemos un equipo de 6 sanitarios también, pues, dedicados a la vigilancia de la salud, que actualmente lo que está haciendo es centrado absolutamente en la actividad de la gestión del COVID. Contactos estrechos, estudios de contactos y, bueno, indicación de PCRs, antígenos, inmunoglobulinas, etc. Así, grosso modo, es un poco lo que hace un poco el reflejo de nuestra actividad y, digamos, mi participación aquí. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que con esto ya no hace falta ni que os pregunte qué hacen las mascarillas en vuestro trabajo, porque creo que dentro de lo que habéis explicado ya ha quedado dentro. Sí que podemos empezar ya con algunas preguntas más directas, como por ejemplo esta lo haría a todos. Creo que por orden, si queréis, responde primero Merce, después Israel
y después Francisco, y seguimos ese orden siempre. Dice, ha habido una explosión en cuanto a demanda y fabricación de mascarillas. ¿Qué ha supuesto esto para los fabricantes, para los hospitales, para los laboratorios, en este caso, o desarrollo industrial? Por orden, Merce. Empiezo. Bueno, para nosotros la verdad es que ha sido un año, bueno, pues duro, digamos, ¿no? Porque y muchas veces de mucha frustración, ¿no? De no poder tener capacidad, ¿no? Para servir toda la demanda que había, ¿no? Sobre todo me refiero a los primeros meses de este año, ¿no? De cuando empezó todo, empezamos a notar en febrero nosotros, ¿no? Cuando empezó, ¿no? Que lo veíamos lejos, ¿no? Lo veíamos en China, parecía que no venía, pues bueno, empezamos, ¿no? a recibir los primeros pedidos, ¿no? Que salían de lo habitual. Y básicamente nos hemos centrado todo este año 2020 a la gestión de stocks. O sea, hemos sido una compañía que a nivel grupo, desde internacional y a nivel local, nos hemos dedicado a la gestión de los stocks de las mascarillas, ¿no? En conseguir stocks, ¿no? En validar proveedores, ¿no? que fueran realmente proveedores fiables, que no siempre ha sido fácil, ¿no? En conseguir también unos precios razonables, ¿no? En un mercado que hay mucha especulación en origen, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido que luchar a nivel ¿no? de tener un precio justo, ¿no? A encontrar un producto válido y también a encontrar un medio, ¿no? Un transporte, ¿no? Que muchas veces hemos tenido que recurrir a aviones, ¿no? Para que realmente llegaran a tiempo, ¿no? Y poder así dar respuesta a la demanda, ¿no? Que como tú dices, se llegó, bueno, no sé, ¿no? A por cuántas veces multiplicar, ¿no? Lo que venía siendo un consumo regular de las mascarillas, ¿no? Que hasta antes ¿no? de la pandemia era un artículo que se utilizaba en el bloque quirúrgico, ¿no? Como barrera entre el profesional y el paciente, pero su uso se concentraba allí. Y ahora es verdad, ¿no? Que como todos, ¿no? Y vemos a Francisco, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ir con esta mascarilla, ¿no? Y creo que nos queda todavía por delante algunos meses, ¿no? Y bueno, realmente ha sido esto, o sea, cómo lo hemos vivido, pues bueno, ¿no? Hemos ido aprendiendo cómo gestionarlo, todo esto, y gracias, es verdad que la mascarilla, por suerte, los proveedores han tenido capacidad de reacción, ¿no? O sea, montar una línea de producción de mascarillas es mucho más rápida que montar una línea de producción de otros productos de protección, como puede ser una bata o unos guantes, ¿no? Y con esto sí que hemos podido ver, ¿no? Una reacción por parte de fabricantes, y ahora sí que yo creo que hemos llegado, ¿no? Estamos pudiendo dar respuesta a toda la demanda, ¿no? Hemos vivido una curva bastante difícil al inicio, pero que ahora poco a poco se va suavizando, ¿no? Y vamos viendo que podemos, ¿no? Tenemos esta capacidad de respuesta. Muchas gracias, Marce. Israel, cuéntanos. Sí. ¿En qué ha afectado vuestro trabajo? A nosotros lo que nos ha supuesto la explosión esta de la demanda de mascarillas y principalmente la pandemia mundial que estamos viviendo ha sido cuando vimos que era necesario y obligatorio el uso de mascarillas, creímos oportuno revisar la normativa. En ella observamos que habían unos procesos para validar estas que tenían mucho que ver con el sector al que nos dedicamos nosotros, la instrumentación. Es decir, uno de los ensayos que se realiza para validar una mascarilla, los principios meteorológicos que se utilizan tienen mucho que ver con nuestro sector. Entonces, vimos necesario y oportuno poder aportar un poco a esta sociedad entregando nuestro conocimiento en estos campos. Entonces, sabemos que hay mucha confusión alrededor de qué debe cumplir una mascarilla, qué significa el marcado, qué no. Y sabemos que hay muchos laboratorios que realizan los ensayos, pero nosotros atesoramos un conocimiento de más de 40 años, como os decía antes. Entonces, quisimos aportar nuestro granito de arena. Y principalmente lo que ha supuesto para Gometris es esto, poder ayudar un poco al desconocimiento y a aportar equipos de alta precisión para poder realizar los ensayos. Muchas gracias, Israel. ¿Me quedas, Francisco?
Para nosotros hemos sido grandes demandantes de mascarillas. Al principio, claro, nosotros estamos acostumbrados a tener unas compras habituales, unos gastos habituales y realmente esto se disparó. Gracias al gran esfuerzo que hicieron los departamentos de compras de Farmacia Central, pues hemos podido dar siempre los equipos necesarios a los trabajadores. Pero vamos, hemos tenido que tomar medidas excepcionales como convertir pues, oficinas en almacenes para tener un estocaje suficiente para el consumo que teníamos. Los precios efectivamente se multiplicaron pues hasta por 10 o 15 veces una mascarilla FFP2 o FFP3. Claro, la indicación habitual que podía ser pues, para aislamientos en tuberculosis, sarampión, preparación de citostáticos, situaciones así, claro, ahora había que usarla cuando, digamos, prácticamente todo el personal, cuando el hospital entero, los hospitales se convirtieron en 100% pacientes de COVID. Y bueno, gracias a ese gran esfuerzo hemos conseguido subsistir, supongo que a empresas como la de Merce y tal, y sí que es cierto que bueno, no sé, no solo las mascarillas, también los guantes, las batas impermeables, ha habido una gran carencia de todo. Ha habido organizaciones que nos han donado material también, ha habido hasta, no sé, asociaciones de padres que preparaban también batas de impermeables y cosas así. Pero la verdad es que ha sido un momento muy difícil. La gestión, como había por ahí un documento de la OMS, el uso racional de los equipos de protección para poder digamos, no romper el stock. O sea, había momentos realmente agobiantes, es decir, tengo mascarillas hoy, tengo para dentro de 3 días, pero aunque tengo compradas 50.000, a lo mejor no me llega el pedido, a lo mejor me lo paran en la frontera de Italia o me lo paran. Entonces, bueno, ha sido muy complicado. La experiencia, desde luego, yo me quedé muy sorprendido al averiguar o al saber que aquí no había fabricantes en España. Ahora yo creo que ya sí los hay algunos no certificados, autorizados, etcétera. Pero como una cosa así se nos podía haber pasado, ¿no? Incluso el material, ¿no? La celulosa, creo que incluso, igual que el metacrilato, ha sido difícil de conseguir para hacer las mamparas, etcétera. Yo creo que bueno, debería ser considerado, por supuesto, un sector estratégico a partir de ahora y darle la importancia que merece, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Veo que se ha unido a nosotros José Triguero. Si quiere, le cedo la palabra, interrumpimos y después de sus palabras, pues seguimos con el coloquio. Vale, muchas gracias. No es que esté en la playa, es que lo que tengo de fondo. Oye, perdonadme, porque es que el mismo lado, esto ya de estar en estéreo, de tener tantas cosas al mismo tiempo. Estoy también en otro webinar de estos con la vicepresidenta Teresa Rivera, pero no quería dejar de saludarlos, de mandaros un abrazo a todos vosotros y animaros a que sigáis organizando jornadas como esta. La verdad es que, bueno, Antonio Moreno es bueno, todos vosotros, ¿no? Pero es un impulsor de verdad magnífico dentro de las actividades del instituto y lo único que quería era desearos éxitos, saber que contáis con el apoyo del instituto, la máxima representación de toda la junta directiva y para sacar documentos. Yo creo que una de las cosas que el instituto hasta ahora no tiene suficiente es sacar publicaciones, documentos. Y yo os animo a que la jornada, las reuniones concluyan con documentos y que podamos darle la más amplia difusión. El tema de las mascarillas es impresionante. La verdad es que desde no tener que utilizarse porque no hacían falta, a ser imprescindible, a no saber si las azules funcionan, a ver si las de tela valen, si hay que lavarlas, si no hay que lavarlas, eso es, digamos, lo que toda la gente puede pensar en la calle, pero detrás de esto hay un trabajo y una industria española magnífica que se ha reconvertido, que ha podido fabricar millones de mascarillas y que en un principio era impensable. Esta pandemia nos ha servido para poner en claro muchísimas faltas que tenía nuestra industria y asimismo ver la capacidad que tenemos de activarnos. Yo no me quiero entretener, muchísimas gracias por permitirme que os haya saludado,
pero no quería dejar la oportunidad de estar con todos vosotros. Nada más. Éxito en la jornada. Bueno, muchas gracias, José. Pues con tu permiso seguimos. Sí, sí, claro, Me claro. falta el vídeo de... Yo, perdonar, yo me voy a desconectar porque estoy en la otra al mismo tiempo. Vale, gracias. Gracias. Esperando a que Pedro nos consiga conectar el vídeo de Antonio, sigo con las preguntas. Sí, ya lo tengo. Espera un momento. ¿Ya le tienes? Sí. Pues vamos a darle paso al vídeo, si te parece. Vale, un momento. Ahora a ver si me carga. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos los que nos oyen y ven en directo o en diferido. Mi nombre es Antonio Moreno y debo presentarme como ingeniero de telecomunicación, indicando que lo que en estos momentos está en pantalla no es una realización en directo, sino la difusión de una grabación previa, y yo pido perdón por esta circunstancia. A lo que a efecto de esta jornada interesa, soy el presidente del Comité de Metrología del Instituto de la Ingeniería de España, que organiza esta jornada dentro del marco general de la 20ª Semana de la Ciencia y de la Comunidad de Madrid. Dedicaré 2 palabras a comentar que el Comité de Metrología considera que el arte y la ciencia de medir es lo que nos permite conocer cómo actuamos, cómo progresamos, qué actuaciones serán las adecuadas en el futuro para mejorar en todos los campos de la vida. La ingeniería tiene como misión aplicar los conocimientos científicos a artefactos, ahora también a programas de ordenador, que permitan mejorar la vida de las personas y el bienestar de la sociedad. Y este instituto es la casa de la ingeniería. La sociedad se ha visto amenazada en estos momentos por un enemigo no esperado, el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca, la COVID-19, de la que todos tenemos conocimiento y en algunos casos experiencia familiar directa. Mi pésame en general a la sociedad y a aquellos que se han visto más directamente afectados. Cuando un fenómeno como la COVID-19 ataca a la sociedad, esta dirige sus miradas a aquellos profesionales que son los responsables más directos, si no de solucionar el problema, sí de conocerlo a fondo e intentar curar a los enfermos. Es el fin de la ciencia, que actualmente no tiene compartimentos estancos. Todos tenemos que remar en la misma dirección en equipos multidisciplinarios. Y cuando se trata de un problema nuevo y del que no se tiene experiencia anterior, y con perdón de los estadísticos, diré que se acude a la ciencia de la ignorancia, que es la estadística. Con las armas que esta ciencia pone en manos de los profesionales, se pueden establecer correlaciones y atisbar caminos plausibles de vencer al enemigo común. Toda medición es el resultado de aplicar unas técnicas de medida a una muestra de lo que se desea medir. La muestra no debería estar sesgada, porque si se llevan a cabo mediciones sobre el segmento de la población de la que se sospecha que esté contagiada, el resultado será alarmantemente alto. Por el contrario, si la muestra está elegida a través de un proceso de aleatorización, el resultado será más real, pero su coste económico será muchísimo mayor. En la jornada de hoy se va a abordar el asunto de las mascarillas. Los ponentes, y a quienes agradezco su disposición para intervenir en esta jornada, nos van a ilustrar sobre los aspectos, sobre todo metrológicos, que deben satisfacer las mascarillas. Esta imagen deberá ponerse luego en pantalla completa y es la de una visión de los diferentes tamaños de partículas. El virus tiene un tamaño de unos 100 nanómetros, es decir, una décima de milésima de milímetro. Como se puede apreciar en la imagen, comenzando a verla por la
la esquina de abajo a la izquierda ocupa la tercera posición. Y 3 o 4 puestos más arriba aparecen las gotitas de agua, los respiratory droplets, de un tamaño comprendido entre 5 y 10 micrómetros, que todos lanzamos a la atmósfera al respirar y donde se parece que se refugian los virus, que es el enemigo a vencer. A partir de este dato, las mascarillas han de actuar de manera eficiente para disminuir en un grado elevado el peligro de contagio. Entonces, ¿son seguras las mascarillas? La respuesta a esta pregunta es el reto que se le plantea a los ponentes que nos acompañan y a los que les agradezco su colaboración. Esta jornada, que como ya he dicho organiza el Instituto a través de su Comité de Metrología, será moderada por el compañero y amigo Alfonso, a quien paso a presentar. Alfonso Marín Fernández Sánchez es el vicepresidente del Comité de Metrología. Es licenciado de Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca y doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. A esto se añade estar en posesión de 3 másteres en temas relacionados con su profesión. Actualmente es coordinador de calidad del Hospital de FREMAP, en Majadahonda, donde anteriormente fue profesor del curso de readaptación profesional para los pacientes allí ingresados y director técnico del Laboratorio de Metrología Dimensional de FREMAP, acreditado por ENAC. Y este asunto lo pongo de manifiesto porque es un laboratorio relacionado con el curso de readaptación profesional antes comentado. Creo que vale la pena añadir que al acabar su carrera estuvo de becario en el Centro Español de Metrología. Bien, podría haberme extendido más en la descripción de su amplio y extenso currículum, pero considero que una vez presentada su semblanza profesional, es mejor pasar directamente al núcleo de la jornada, que como se puede apreciar, es muy completo y puede requerir algún tiempo más allá del previsto. Alfonso, tienes la palabra. Bueno, pues siguiendo lo que Antonio dice en el vídeo, tengo la palabra y continúo con ella. Vale, estábamos hablando, nos habéis contado un poco cómo os ha afectado en la actividad de vuestra empresa el aspecto de las mascarillas. Pero yo quiero llegar un poquito más. En vuestra actividad cotidiana con compañeros, en el centro de trabajo, ¿qué ha significado? ¿Qué ha significado estas mascarillas? Si quieres, Merce, empieza respondiendo tú y seguimos el mismo orden. Vale, bueno, en el centro de trabajo yo creo que un poquito hemos seguido las indicaciones, bueno, creo, ¿no? Se han seguido las indicaciones, ¿no? Las recomendaciones que venían desde la administración, que al final es, ¿no? Siempre que estés, ¿no? Si estás en tu sitio de trabajo no tienes que usarla, ¿no? Pero siempre tienes que mantener estas distancias, ¿no? De 1,5 metros o 2 respecto a los compañeros. Y es curioso, ¿no? Y bueno, cuando, ¿no? circulas por la oficina, ¿no? ya es un hecho llevarla, ¿no? Y muchas veces es gracioso, ¿no? Cuando ves que alguien se ha levantado por instinto, te levantas sin la mascarilla, ¿no? Y en el momento en que te das cuenta, como que, ¿no? Te tapas la boca, ¿no? Incluso porque, ¿no? Se nos ha, ¿no? metido ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Lo hemos interiorizado que necesitamos la mascarilla. Yo creo que es algo que se repite en todas las oficinas. Es verdad que en nuestro caso estamos combinando, ¿no? Hoy mismo estoy en casa, ¿no? Vamos combinando días de todo, pero cuando estás en oficina sí que el uso de la mascarilla, ya os digo, o sea, si no es que estás solo aislado, ¿no? Y en ese momento te la quitas, para todo el resto ya forma parte, como bien decías tú en la introducción, ¿no? Forma parte ya de nuestro vestuario, ¿no? Ya incluso para todo vamos con esta pieza, ¿no? Que la tenemos también en la entrada de la oficina, ¿no? Para asegurar que te la colocas y al irte que te las puedas cambiar, ¿no? Y hay un sitio, ¿no? de un punto de reciclaje de mascarillas y guantes, ¿no? Para asegurar también que se desechen en el sitio que toca. Bueno, pues Israel, cuéntanos tú. Bien, para Gometrix el uso de mascarillas en el ámbito laboral es un poco lo que comenta Mercè también.
es un útil más para el trabajo, es como un bolígrafo. Ahora todos tenemos que hacer uso de la mascarilla, todos tenemos que hacer uso de las medidas de distanciamiento social y se ha convertido en nuestro día a día. Tenemos que estar con ella encima durante 8 horas al día. Y lo que tenemos que tener claro es que mientras usemos la mascarilla tenemos que hacerlo estando seguros de que cumplen normativas. Porque por el simple hecho de eso mismo, que estamos 8 horas con ellas. Por tanto, debemos estar seguros de que mientras la llevemos puesta estamos convencidos de que nada malo nos va a pasar. Francisco, cuéntanos un poquillo. Pues a nosotros en nuestra empresa, claro, tenemos varios entornos, desde el entorno de oficinas, que es absolutamente obligatoria, a luego ya el entorno profesional hospitalario. Yo recuerdo que estábamos reunidos, pues, jefes de servicio de todos los hospitales en el auditorio de uno de nuestros centros, debatiendo este tema, pues a principios de marzo. Y todavía en aquella época nos reuníamos en persona y no había mascarillas. Y el doctor Eugenio Guerrero, que recogió recientemente el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, estaba en el auditorio y fue la primera persona que insinuó que tal vez deberíamos llevar todos mascarilla. En aquel momento nos parecía como algo un poco sorpresivo, ¿no? Y 6 meses después, pues así estamos todos, ¿no? Con mascarilla. Es una medida que, bueno, conocíamos en el entorno profesional, en quirófanos, efectivamente, en aislamientos. Para nosotros la COVID es un aislamiento de gotas y de contacto. De momento no es un aislamiento respiratorio, salvo en otro tipo de situaciones, pero bueno, el personal sanitario estaba acostumbrado en determinados ámbitos a utilizarla y ha sido relativamente sencillo su uso, porque además, pues como decía Israel, así se sienten seguros, ¿no? Y cuando no es lo mismo, bueno, la uso porque es obligatorio, no eres consciente de si te cruzas o no con alguien en la calle que pueda ser positivo, que pueda ser portador, pero cuando sabes que vas a entrar a la habitación de un paciente que es positivo y que vas a hacer determinadas maniobras, que le vas a asear, que le vas a dar de comer, que le vas a manipular la vía aérea, etcétera, necesitas seguridad, claro. Entonces, para nosotros es fundamental disponer de ellas y que efectivamente hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Me ha gustado mucho la frase esa de sentirnos seguros. Yo creo que deberíamos entenderla todos. Bien, creo que debemos poner al público en situación de estas mascarillas que hablamos, las cuales se encuentran sujetas a normas internacionales o nacionales que establecen requisitos a cumplir en su fabricación y comprobación. Muchos no tendrán duda de esto que acabo de decir, pero al destinar al público en general la jornada, de forma muy resumida y con perdón sobre todo de los normalizadores que trabajan en ello, voy a atreverme a decir que las normas son modelos estándares para que productos y servicios se encuentren en niveles aceptables de calidad y con ello facilitar su comercialización, dando un respaldo al comprador o usuario del producto o servicio. Sé que hay mucho más y que posiblemente alguien de una organización de normalización nos podría dar una idea más acertada. Pero con esta idea podríamos responder desde el trabajo. ¿Qué significado o valor tienen las normas en vuestra actividad o material que utilizáis? Merce. Y eso, para nosotros tienen todo el valor del mundo, las normas. O sea, Harman es una empresa que es muy exigente en cuanto a calidad del producto, ¿vale? Y más, ¿no? Como decía antes, más, bueno, siempre somos muy exigentes, pero en esta pandemia el equipo de regulación, digamos, de la empresa, tanto a nivel internacional como local, ha estado totalmente volcado en la validación de todas las certificaciones que nos enviaban desde los proveedores. El primer filtro, ¿no? Una vez detectábamos que encontrábamos proveedores con capacidad de fabricación, ¿no? Esto era responsable a nivel de compras internacional. El primer filtro que se pasaba era a nivel de regulatorio, ¿no? Que realmente la mascarilla que se había encontrado cumpliera, ¿no? Con las especificaciones que se requerían y que además
todas las certificaciones que nos enviaban los proveedores fueran realmente ciertas, ¿no? E incluso se han realizado otros test, ¿no? Más a nivel más local para realmente volver, ¿no? a tener una doble validación de que, ¿no? que de ese producto que estábamos distribuyendo realmente cumplía, ¿no? con los requerimientos exigibles. Por lo tanto, ya Harman es una empresa que a veces no peca, ¿no? De incluso demasiado, ¿no? A veces ya lo hemos visto, no hace falta que lo volvamos a validar, pero en esta pandemia realmente ha sido muy importante todo el rol, ¿no? de todo el departamento de regulación para realmente asegurarnos de la calidad de nuestros productos, porque como hemos visto, nos hemos encontrado de todo, ¿no? en el mercado, ¿no? y era muy importante que realmente las mascarillas que estábamos llevando desde Harman fueran seguras, ¿no? que es lo que decíamos antes, o sea, que realmente aportaran, ¿no? esta seguridad a quien se la coloca. No te escuchamos, Alfonso. Ay, perdón, Israel, cuéntanos Sí. las normas para un laboratorio, que creo que a vosotros... Claro, las normas para nosotros lo son todo. De hecho, nuestra actividad depende completamente de las normativas. Es decir, nosotros somos, como laboratorio acreditado en NAC, tenemos que cumplir normativas todas. Por tanto, para nosotros lo son todo las normativas. Nosotros hemos estado trabajando, hemos hecho estudios independientes de mascarillas de terceros. De forma autónoma, nadie nos lo ha solicitado y tal, y hemos visto que hay muchas que no cumplen criterios de aceptación de normativa y se están vendiendo incluso con el sello de conformidad. Por tanto, entendemos que hay que cumplir las normas y, por tanto, nosotros hemos decidido, estamos actualmente en un proceso de acreditación también para el ensayo de respirabilidad. Nos están acreditando que estamos cumpliendo los ensayos de respirabilidad según normativa. Por tanto, como te digo, como somos laboratorio de calibración, para nosotros las normativas lo son todo. Muchas gracias, Israel. Francisco, ¿en dónde os encontráis vosotros con las normas? Nosotros, pues desde el punto de vista de técnicos de prevención, claro, somos fieles seguidores de las normas, de las UNES, de las ISOs, de las ENs, de lo que sea que tenga que estar certificado un equipo de protección individual. Si bien es cierto que en los momentos más duros de la pandemia, en marzo, abril, se puso a prueba todo ese criterio, ¿no? Hasta los documentos estatales autorizaban determinadas salidas de lo que era la normativa habitual del marcado CE o de productos certificados, pero que a lo mejor no estaban autorizados para su venta en Europa, ¿no? Americanos, chinos, etcétera. Las normas yo creo que son fundamentales en tiempos de crisis o de pandemia o en un tiempo como el que hemos vivido. A lo mejor más allá de las normas yo creo que debe de reinar el sentido común, ¿sabes? Por ejemplo, te puedes poner una mascarilla que ponga que es FFP3 y te la pones sin hacer a lo mejor un análisis de metrología, que sería lo suyo, y ves que filtra menos que una mascarilla quirúrgica, pues obviamente algo hay, ¿sabes? No te pongas eso, busca otra que funcione. Entonces, bueno, tampoco creerse todo lo que veas en las etiquetas, ¿no? Porque puede ser que efectivamente, como dice Israel, haya cosas en el mercado que aparentemente son lo que se supone que pone la etiqueta, pero luego no lo son. Y bueno, yo creo que hay que seguir las que son necesarias, que sin un sistema no podemos funcionar, pero en momentos muy dramáticos, pues eso, si de repente a alguien se le ocurre que puede utilizar una pantalla que no está homologada y que, oye, eso puede proteger, pues oye, a lo mejor en determinados momentos de necesidad nos podemos ver en esa situación y no voy a dejar de usar algo que por sentido común creo que protege porque no tenga a lo mejor una norma. Espero que no se vuelva a repetir algo así, de verdad que espero que ahora tengamos fabricantes en España de todo lo necesario para proteger a nuestros trabajadores en todos los ámbitos. Muchas gracias, Francisco. Voy a mandar esta pregunta a Merce. Es claro un cambio en la cantidad de mascarillas que se fabrican, que ya hemos hablado de ellas, pero
¿qué piden actualmente el comprador que cumpla las mascarillas? ¿Qué ha cambiado respecto a lo antes de lo sucedido en 2020? Mira, pues yo creo que como decía antes, ¿no? Que ha habido como una curva, ¿no? de la tendencia en las mascarillas. Antes de la pandemia, las mascarillas eran un producto donde el principal motor, digamos, de decisión era el precio, ¿no? Sabíamos, ¿no? Que tenían que cumplir con una normativa, que había unas características a nivel de estructura de materiales, pero básicamente el principal motor de decisión era el precio. Durante la pandemia, básicamente lo que nos requerían, sobre todo, ¿no? En marzo o abril, era volumen, ¿no? Necesitamos volumen de mascarillas que cumplan, ¿no? Pero que necesitábamos volumen de mascarillas. El precio quedaba en unos segundos, todo el mundo entendía, ¿no? la falta de producción, la falta de capacidad y que forzaba a tener que recurrir a transportes que nos dieran esa celeridad que necesitábamos en la distribución, ¿no? Era que pasar por fletes aéreos o lo que fuera. Y ahora estamos en un punto en que el comprador se ha vuelto mucho más exigente a nivel de normativa, ¿no? Yo creo que hemos aprendido todos muchísimo a nivel de normativas, ¿no? Yo como product manager, la mascarilla sí que era, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Era un producto más de mi gama de productos, pero no, bueno, pues ahora he ganado un conocimiento, ¿no? Gracias a la pandemia, ¿no? Soy mucho más entendida, ¿no? O estoy en medio de lo que serían normativas, materiales, todo esto. El comprador también. Y a nivel precio volvamos a ser exigentes, o sea, ahora estamos, la curva, ¿no? Volvemos a tener capacidad de producción, por lo tanto, ahora volvamos a estar en esas conversaciones de precio, por lo tanto, volvemos a estar con estos dos drivers, ¿no? Por una parte, muy exigentes en normativas, pero otra parte, y es lo que toca, ¿no? Precios adecuados, ¿no? Al mercado y al momento en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, se exige también, ¿no? Que todo poco a poco, ¿no? La medida, se comprende todo, pero que en la medida que todo recupera la estabilidad, ¿no? Los precios deberán volver a su precio pre-COVID, ¿no? Ha pasado lo contrario en otras categorías como guantes, ¿no? Que seguimos que no hay y por lo tanto el precio, pues estamos donde estamos, ¿no? Pero las mascarillas que por suerte hemos vuelto, estamos en esto. Pero es verdad que la parte de normativas se ha vuelto, bueno, pues ya es una barrera, ¿no? Es un peaje que sí o sí tenemos que, ¿no? Tenemos ahí, es la primera conversación. ¿Tu mascarilla cumple? Sí, muéstramelo, lo revisamos y luego pasamos a hablar de precio. Muchas gracias. Esto voy a preguntársela a Francisco. Dice, no cabe duda que la seguridad de los trabajadores es primordial para no parar la actividad y garantizar todo lo que pide el ciudadano. Los servicios de prevención han tenido que avanzar de una forma rápida para poder trasladar o crear procesos que evitan o reduzcan el riesgo de contagio. Para ello un material imprescindible es la mascarilla, pero más concretamente, desde este punto de vista, ¿qué necesidad puede tener un sanitario respecto a las mascarillas? Sé que parte no lo ha respondido, pero explícanos un poco más. ¿Qué puede necesitar? Bueno, en función de un poco de las actividades que vaya a realizar, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica o a lo mejor hace falta una mascarilla de más alta protección, ¿no? Siguiendo un poco las guías, las recomendaciones que da la OMS desde el principio, pues determinados procedimientos, ¿no? Un poco viendo el gráfico ese tan interesante que nos han mostrado antes, según el tamaño, ¿no? de la gota o del microorganismo, ¿no? Pues se puede necesitar más alta protección. También es cierto que en estos momentos anteriores de pandemia conseguir determinados equipos FFP3 era prácticamente imposible. Tuvimos que quedarnos en FFP2 en la gran mayoría de los casos y sobre todo para tareas, pues eso, generadoras de aerosoles, intubaciones en pacientes en UCI, maniobras de ventilación, reanimación cardiopulmonar, determinados procedimientos que digamos, no es seguro realizar sin una mascarilla adecuada de más alta protección. Para otro tipo de actividades sí que usamos mascarillas quirúrgicas, ¿no? Pues si tienes que entrar a la habitación del paciente a darle una medicación simplemente, a ponerle el desayuno, cosas así,
claro, no es necesario ir con esa alta protección. Principalmente esa es la diferencia en cuanto a la necesidad de mascarillas. También hemos tenido que recurrir en unidades de UCI porque, claro, personal que tiene que estar 8 horas o más, o turnos de a lo mejor 12 horas que puedan tener, ¿no? Con un mono de protección, con las gafas, con la mascarilla, también hemos recurrido a equipos de filtración con tipo buzos parecidos a equipos de respiración autónomos, ¿no? Porque también producen una corriente de aire interior que desde luego, vamos, se nota cuando la duración del uso de esos equipos tiene que ser por muchas horas, ¿no? Ahora a lo mejor con el tiempo estamos ya más acostumbrados a llevar una mascarilla 8 horas tranquilamente, pero no es lo mismo llevárselo la mascarilla que además tener toda la cara cubierta, todo el cuerpo en un material más bien poco transpirable, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esas necesidades las ha tenido que ir cubriendo el personal sanitario y todo ese sacrificio lo ha tenido que ir haciendo para poder seguir manteniendo la atención abierta. Muchas gracias, Francisco. Israel, yo vuelvo a las normas. Hasta ahora mismo nadie se preocupa demasiado de la seguridad de las mascarillas, solo a trabajadores o servicios de prevención en actividades muy específicas. Pero en estos momentos todos los ciudadanos queremos saber qué seguridad nos dan las mascarillas que portamos. Una forma es el cumplimiento de normas. ¿Existen normas que garanticen estas? ¿Qué requisitos más significativos establecen esas normas para las mascarillas que utilizamos? Correcto, Alfonso. Evidentemente existen normas para el cumplimiento de algunos requisitos de las mascarillas. Existen para las mascarillas quirúrgicas la norma 14683, para las higiénicas reutilizables la 0065 y para las higiénicas no reutilizables la 0064. Principalmente de los requisitos que hay que cumplir, que establecen las normas, son los de eficiencia de filtración bacteriana y los de respirabilidad. Nosotros nos centramos principalmente en el de respirabilidad, que consiste en la medida de la presión diferencial entre las dos partes de la mascarilla. Nosotros al exhalar generamos una presión que es trasladada al otro lado. Entonces, a lo que nos dedicamos nosotros es a medir la presión en ambas caras de la mascarilla, para así validar que se está dejando circular el aire suficiente hacia el exterior mientras exhalamos. Es muy importante que tengamos claro que todo el sistema de medición no tiene fugas, porque en el caso de que hubiese una fuga en nuestro sistema de medición, los valores no serían los correctos, ya que la fuga se estaría introduciendo dentro del sistema y la presión diferencial que estaríamos midiendo en las mascarillas no sería la correcta. Por tanto, estaríamos dando un valor desvirtuado de la respirabilidad de la mascarilla. Referente a los requisitos, las normas establecen que... Os hacía esta pequeña introducción un poco más técnica para explicaros un poco cómo funcionan los máximos que establece la normativa. Para mascarillas quirúrgicas, el máximo que establece la norma, si no me equivoco, es 60 para las 2R y 40 para la 1A, ahora exactamente no recuerdo los nombres, la 1A y la 1B, si no recuerdo, la 1 y la 2. Y luego para las higiénicas reutilizables, que son estas que llevamos todos, las azules, las no reutilizables establece un máximo de 60 pascales por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que no se puede superar una presión determinada entre una cámara y la otra. Si se supera una presión determinada máxima entre una cámara y la otra, quiere decir que el aire no estaría circulando a través de ella. ¿Vale? Entonces, para las no reutilizables y las quirúrgicas se establece un máximo de 60 y para las reutilizables creo que también, pero afecta más la filtración bacteriana entonces. Es decir, se establecen unos máximos de respirabilidad y unos máximos de filtración bacteriana. A lo mejor luego podemos extender un poco más lo que nos estás contando. Sí, el aspecto técnico es un poco más complejo. La verdad que sí, pero démosle una oportunidad, por lo menos a los que nos han oído, de tramitar lo que nos has explicado de la presión, que a lo mejor la parte técnica sí que la hemos entendido, de qué significa una presión a un lado u otro,
Ujú. A lo mejor de aspecto a muchos de los oyentes, entender es la presión es como la fuerza por la superficie que se Correcto. ejerce el aire. Entonces, hay una fuerza por una superficie en un lado y una fuerza por una superficie en un lado. Como si dijéramos, corrígeme si me equivoco, Sí, como sí. si fuera un plástico al que soplamos por un lado y se vence. En función Correcto. de lo que ceda, se genera una presión al otro lado, que es la que vosotros comprobáis, y con esa detectáis si la mascarilla cumple o no cumple. Exactamente no es así del todo. Lo que hacemos nosotros es hacer circular un caudal determinado a través de la mascarilla, a través de una sección determinada de 2,5 centímetros cuadrados. Hacemos circular un caudal de 8 litros minuto. Con ese caudal medimos la presión que hay en un lado y la presión que hay en el otro, haciéndolo circular. No determinamos la flexibilidad del material, sino hacemos circular el caudal y a un lado, que es sería el primario, llamémoslo primario, hay una presión determinada y al otro lado hay otra presión determinada. Entonces, la diferencia entre ellos determina la presión diferencial entre ambas cámaras. Las diferencias de presión determinan la presión diferencial. Entonces, con eso sabemos si está cumpliendo normativa o no está cumpliendo normativa. Es muy importante que el caudal sea muy preciso, los indicadores de presión diferencial sean muy precisos, porque cualquier elemento, cualquier variable puede desvirtuar el resultado final. Para nosotros es súper importante esto, porque, bueno, al final hay tantas variables que intervienen en la medición que cualquiera de ellas te puede desvirtuar el resultado final. Quería que lo explicaras. Quiero decir a los demás participantes que si en algún momento entre vosotros veáis que algo es interesante, que el otro lo desarrolle más, no os preocupéis en preguntarlo. ¿Vale? Yo creo que estamos siguiendo, yo creo que los oyentes lo ven, estamos siguiendo un guión, pero en algún momento, como yo he hecho ahora, pues a Israel a lo mejor un poco más de información que sí nos puede ser interesante o sí puede llegar a todos. Vale. Voy a seguir con el guión. Es importante que podamos situar al oyente y hacerle llegar que el uso actual en mascarillas no requiere decir que era un material que no existía antes. Por ello es importante que respondamos a la pregunta, aunque ya lo hemos respondido bastante, ¿las mascarillas es algo nuevo o ya tenía sus exigencias respecto a ellas? Es decir, yo creo que esta pregunta incluso voy a pasar de ella porque la habéis respondido. Marce nos ha contado cuáles son las situaciones respecto al fabricante, qué es lo que pasa con las mascarillas. Francisco respecto a la prevención y la necesidad sanitaria. Y Gometri no tengo ninguna duda porque ha creado un laboratorio acreditado para su calibración. Una última pregunta que yo lanzaría a Francisco. Yo creo que andamos todavía de tiempo y si me dais, a lo mejor lanzo alguna pregunta extra que está fuera del guión y que podría ser interesante. Debido a la situación que existe y las que hemos pasado con la actual pandemia, ha habido una serie de profesionales que se han visto especialmente afectados en la realización de su trabajo. Una de las herramientas de protección que son necesarias es la mascarilla. Pero, ¿en qué actividades nos dirías que ha surgido el cambio a la mascarilla? Muchas de ellas las has hablado, el tema admisión, el tema oficinas, etc. ¿En qué otras consideras que ha habido el cambio y ha habido que asumir el uso de mascarillas? En el sector sanitario, desde luego, prácticamente en todas las actividades, desde las consultas asistenciales normales hasta vamos, el personal de recepción, las cafeterías, camareros, etc. En las actividades sanitarias en sí, la diferencia, digamos, o la frontera entre un tipo de mascarilla y otro tipo de mascarilla es fundamentalmente la generación de aerosoles. En procedimientos generadores de aerosoles, mascarilla de alta seguridad. Esa es un poco la frontera, ¿no? En cirugías, en anestesias, en
odontología, en fin, en un sinfín de procesos que antes no era necesaria, en endoscopias. Ahora se utilizan mascarillas de alta protección, es decir, se ha pasado prácticamente a lo mejor usar una mascarilla normal o a veces incluso no tener que usar mascarilla a pasar a mascarillas de alta protección. O sea, ha sido un cambio radical y la verdad es que, bueno, probablemente yo creo que independientemente de que luego finalice la pandemia y haya una vacuna, etcétera, probablemente muchas de estas actividades se queden esos equipos de protección individual. Hay una pregunta que voy a añadir. Israel nos ha contado las normas que existen que sujetan al cumplimiento de las mascarillas, pero hay algo que sí nos intriga a todos y a lo mejor sí me podéis dar respuesta. Como viene una pregunta que a lo mejor es un poco delicada, pero sí que quisiera ver vuestro punto de vista respecto a eso. Las mascarillas sabemos la capacidad de filtro, las normas que cumplen, pero hay algo que nos inquieta mucho a los ciudadanos, que es lo que llamamos el tiempo de uso, y otra cosa que también desde el punto sanitario se sigue mucho, y es el producto envasado tiene una caducidad, pero una vez que lo abro, esa caducidad puede no ser la misma, dependiendo de puntos de conservación, etc. ¿Podéis dar pautas para que todos podamos saber qué tiempo podemos utilizarla o qué condiciones tenemos que tener para guardar esa mascarilla? ¿Sí? ¿Alguno que se decida a darnos algo de información respecto a ello? Seguimos las del fabricante, ¿no? Que habitualmente vienen las instrucciones, te hablan de una jornada de 8 horas. Siempre y cuando no se haya estropeado, no se haya manchado, no se haya deteriorado las gomas. A veces ha habido lotes de mascarillas que tenían gomas peores, etcétera. Entonces, nosotros fundamentalmente ese es el tiempo de uso, el factor fundamental. Y luego pues ya eso, se han realizado prácticas a las que no estábamos acostumbrados, pero que luego se han visto de cierta utilidad, como puede ser a lo mejor cubrir una mascarilla de alta protección con una mascarilla quirúrgica precisamente para evitar a veces ese tipo de salpicaduras o cosas así, ¿no? O la pantalla facial, etcétera. Por la parte de fabricante, o sea, al final las indicaciones son el cambio de la mascarilla siempre que se vea, ¿no? Que primero, ¿no? Que se ha ensuciado, hay algún defectuoso, o que esté húmeda, ¿no? En cualquier momento en que veamos que está húmeda por la parte exterior, conviene el cambio de la mascarilla, ¿vale? Cuando hablábamos, ¿no? de antes, ¿no? Porque la actividad, ¿no? La mascarilla se utilizaba para actividad quirúrgica, el tiempo estimado para hacer un cambio era de unas 3 horas, o sea, o entre intervenciones o pasadas 3 horas. Ahora es verdad que no se ha alargado, ¿no? Por falta de producto, se alargó este uso, ¿no? Y podemos llegar incluso a estas 8 horas, pero es verdad que siempre en el momento que veamos que presenta algo, ¿no? defectuoso o que hay humedad por la parte exterior, se debe hacer el cambio. Como comenta, perdona que interrumpa o que me adelante, como bien comenta Marcel, las mascarillas por características del propio tejido absorben mucha humedad. Nosotros hemos observado que tras bastante uso de una mascarilla, una jornada de trabajo, por ejemplo, la respirabilidad cambia bastante. Es decir, las propiedades del tejido que la componen, por sus propias características, absorben más o menos humedad. Y hemos visto que la respirabilidad cambia bastante tras el uso continuado de una mascarilla. Considerablemente, además. No voy a hacer más preguntas. Yo creo que ha quedado bien claro y que todos sabemos precauciones que tenemos que tener de ahora, del tiempo de uso de la mascarilla, de las condiciones en las cuales tiene que estar y de sobre todo, yo extraigo que las mascarillas tenemos que tener mucho cuidado de guardarlas en zonas húmedas, es decir, tenerlas siempre en zonas lo más seca posible. Bueno, con toda esta información que nos habéis aportado, que yo creo que es mucho y hay que tramitarlo bastante, pensarlo bastante en ello.
durante esta hora. Sí me gustaría, para finalizar, por parte de cada uno, que nos aportéis aspectos importantes que creéis que debamos tener de este coloquio que hemos tenido, todos los que hemos oído, aquello que vosotros, desde vuestro punto de vista, es importante que atendamos. Merce. Yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Ahora mismo es seguir las indicaciones, ¿no? Que nos dan de uso de mascarillas, que sea una mascarilla adecuada al uso que necesitamos, ¿no? Dependiendo del entorno en que nos estamos moviendo, ¿no? Sobre todo si hablamos de, ¿no?, en entornos sanitarios. Y mirar realmente que sean con mascarillas que cumplen, ¿no? Que cumplan con los requerimientos exigibles, y que para esto están las normativas y que para esto están las etiquetas, ¿no?, que encontramos en las mascarillas, ¿no? Que esto tiene que ser la guía, ¿no?, de selección de una mascarilla, ¿no?, realmente que te aporte esa seguridad, ¿no?, que necesitas cuando te la pones. A ver, Israel. Sí, yo haría un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad en general, porque al final no cuesta tanto. No cuesta tanto mirar si una mascarilla está certificada, no cuesta tanto mirar si esa mascarilla, el tejido que has comprado al fabricante, ha sido sometido a un tratamiento que limita la respirabilidad o la filtración de bacterias de la mascarilla que vas a confeccionar. No cuesta tanto. Por eso apelo a la responsabilidad de las personas, a que tengan un poco de sentido común y verifiquen si las mascarillas que han comprado y de las que están haciendo uso continuado cumplen normativa. Francisco. Sí, a mí me parece muy importante, sobre todo actividades como esa que ha dicho que hace Israel, o que haya entidades que verifiquen las certificaciones que publicitan las marcas o eso. Me consta que se ha hecho durante tiempos de pandemia, y eso ha servido para detectar lotes falsos de mascarillas que realmente no estaban haciendo su función. Es peor casi que el ir indefenso, el pensar que vas defendido con seguridad y enfrentarte a algo cuando realmente no estás protegido. O sea, entonces, que haya ese tipo de mecanismos de control y esa información disponible para el público me parece que es fundamental para que esas normas que han de aplicarse se puedan evidenciar y se pueda hacer una trazabilidad y un seguimiento de esos productos. Bueno, pues yo primero voy a proceder a cerrar la jornada. Como José Triguero ha estado con nosotros en el momento que ha podido y ahora mismo no estará conectado, y además Antonio Moreno pues, ha asistido por medio de un vídeo grabado, pero tampoco tiene la posibilidad de entrar en vídeo, pues cierro en nombre de ambos la jornada. Para despedirnos de todos, lo primero es agradecer muy sinceramente que hayáis estado aquí, aunque esto es una realidad telemática, sabiendo que el esfuerzo que supone en estos momentos. También agradecer al Instituto de la Ingeniería de España que nos haya permitido este encuentro y puesto a nuestro servicio la institución con todos los medios, en especial a Patricia Torres y Antonio Moreno, que no han cejado en que esto tuviera lugar. Muchas gracias a los tres participantes por todas las respuestas y por los aprietos en los que les he puesto. Por último, a todos los que nos han estado oyendo y a aquellos que querían habernos oído, pero no han podido finalmente. También agradezco su atención. Deciros a todos que hasta pronto, cuidado con el virus y mucha esperanza, que esto seguramente quedará como un evento en la historia de la humanidad. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos la jornada y espero que, a pesar de todas las incidencias, haya resultado interesante a todos los oyentes y les haya servido con toda la información que vosotros habéis portado. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.